Halloween está lleno de disfraces aterradores, fantasmas, hombres lobos, monstruos. Es un día de diversión, o una noche, mejor dicho, y sabemos que todos esos fantasmas son de pega y que al día siguiente ya no estarán, ya no nos van a dar miedo, por lo que no nos preocupan demasiado, ¿verdad que no? Pero, ¿qué pasa cuando los verdaderos fantasmas o los verdaderos monstruos no son de mentira, sino que están aquí, dentro de tu cabeza? ¿Qué pasa con estos? Con los que están en tu mente. No dejan de darnos la lata, nos limitan, nos atormentan y nos mantienen en estado de alerta continua. Hoy quiero hablarte de cómo superar esos miedos internos que tanto nos acechan y que no solo aparecen en Halloween, sino en nuestra vida cotidiana. Todos nos enfrentamos a miedos al fracaso, a lo que otros piensen de nosotros, a no ser lo suficientemente buenos en algo, miedo a la pérdida, miedo a que nos pase algo a nosotros o a nuestra familia. Y hasta cierto punto estos miedos, que son normales, todos los tenemos en algún momento de nuestra vida. Es totalmente lógico y normal. El problema es cuando estos miedos nos paralizan, nos hacen evitar situaciones, nos hacen perder oportunidades de cosas que nos gustaría y que podían cambiar nuestra vida. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por alguno de estos miedos? Si es así, escríbelo en comentario. Por ejemplo, las personas que sufren crisis de ansiedad, pues pueden tener miedo, por ejemplo, a conducir o a ir a una fiesta o a ir a un supermercado, o miedo a no estar a la altura en situaciones sociales, miedo a perder oportunidades. Estos son los monstruos que al final más daño nos hacen. Y a diferencia de Halloween, estos monstruos ya no nos divierte. A estos no les abrimos la puerta y no les damos caramelos. Nos cuesta mucho más enfrentarnos a ellos. Pero ¿sabes qué podría pasar si lo hacemos? Igual que al ver a alguien con un disfraz terrorífico que nos puede dar bastante respeto al principio, pero si lo dejamos pasar y nos acostumbramos a su presencia y vemos qué hay detrás de ese temor, de ese disfraz, pues el temor empieza a desvanecerse. Pues lo mismo sucede con nuestros miedos. Si tienes miedo a conducir, por ejemplo, y lo evitas, ese miedo va creciendo porque no lo estás desmontando. Cada vez que evitas situaciones que te dan miedo, pues el miedo en ese momento desaparece. Pero a la próxima, que te tienes que enfrentar de nuevo, se ha hecho más grande porque no has tenido la posibilidad de desmontarlo, de darte cuenta que realmente tu temor solo estaba en tu cabeza y no en la realidad. Entonces, es importante que te enfrentes a tus miedos. Todo esto genera una sensación de protección. Cuando tú evitas, en primer lugar, la ansiedad te baja y el miedo se reduce a corto plazo. Pero ¿qué ocurre? Que a largo plazo este miedo aumenta y como un monstruo al que miramos solo por la mirilla, por ejemplo, y que parece mucho más espantoso de lo que es. Pero luego abres la puerta y ves que la momia hace chistes, que el Frankenstein está nervioso porque le da vergüenza pedir una chuche y que el hombre lobo pues que tiene menos pelo que tu gato. Lo mismo pasa con tus miedos. Si te enfrentas a ellos, suelen ser mucho más pequeños de lo que imaginabas. Son mucho más grandes en tu cabeza siempre. Hay un proverbio que dice: el miedo llamó a la puerta, la confianza abrió y no había nadie allí. ¿Qué significa? Pues significa que muchas veces nuestros miedos son ilusorios. Cuando enfrentamos situaciones con confianza, esos temores desaparecen. El mensaje detrás es que el miedo solo tiene poder si nosotros le damos ese poder. Cuando lo enfrentamos con seguridad, deja de tener fuerza.
Ahora, cuidado, esto no significa que tienes que exponerte a todos tus miedos de golpe. Lo importante es saber primero si tienes un problema de ansiedad y prepararte mentalmente antes de exponerte, ¿vale? ¿Cómo saber si tienes un problema importante de ansiedad? Te voy a dejar en la cajita de descripción un link a mi ansiómetro, que es un cuestionario gratuito para medir tu nivel de ansiedad. Solo te va a tomar 1 minuto o 2 y tendrás un resultado, ¿vale? Tendrás un resultado que puede ser rojo si tienes mucha ansiedad, probablemente tengas crisis de ansiedad, o ámbar si estás ahí, ¿vale? Entonces ahí hay que hacer un trabajo previo antes de exponerse, antes de enfrentarte a tus miedos, y luego está el verde, que entonces ya es otra cosa, estás más libre de ansiedad. Entonces, antes de exponerte, aquí hay unas técnicas que puedes aplicar, ¿vale? Vamos con la primera. Lo primero que necesitas es identificar ese miedo. ¿A qué temes realmente? ¿Es un miedo real o solo una creencia limitante? Reconoce y etiqueta el miedo. Identificar lo que te provoca ansiedad reduce su poder, ¿vale? Y es que detrás de tus miedos visibles siempre hay un miedo básico escondido. Por ejemplo, la ansiedad en una presentación de trabajo podría parecer miedo a hacer el ridículo, pero en realidad es miedo al fracaso y a no ser suficiente. ¿Qué pasa si fracasas? ¿Es realmente tan terrible? Otro miedo básico es el miedo al rechazo o al abandono, ¿vale? Este miedo muchas veces está detrás de situaciones sociales, que parece que tenemos miedo a la crítica, al juicio, que se rían de nosotros, pero en el fondo lo que queremos es ser aprobados por todos, porque si no pensamos que vamos a quedarnos solos, ese es el miedo básico, quedarnos solos. Otro miedo básico sería sentirnos vulnerables. Entonces evitamos situaciones que nos pueden hacer parecer mucho más vulnerables, porque quizá no nos gusta sentir emociones dolorosas. ¿Tú te has sentido alguna vez así? Entonces, ¿qué hacer? Pues para empezar a aceptar las emociones sin luchar contra ellas, eso es clave para poder superarlas. No tienes que ser siempre fuerte, y las emociones son parte de ser humanos, y quizá en el pasado, pues en tu infancia te enseñaron hay que esconderlas, los niños no lloran, todas esas cosas que nos han dicho y no nos gusta mostrarnos. Entonces tienes miedo a sentirte vulnerable. Por ejemplo, el miedo a volar muchas veces es que tú te ves que vas a pasarlo mal dentro de un espacio cerrado, y más que miedo a sufrir un accidente es miedo a mostrar tu ansiedad, miedo a mostrarte vulnerable, miedo a perder el control, ¿vale? Ese miedo en situaciones inciertas que no sabemos cómo nos vamos a sentir, pues nos da miedo que perdamos el control y que entremos en caos delante de la gente. Y finalmente, por ejemplo, el miedo básico del miedo a morir, el miedo físico, detrás de síntomas físicos como las palpitaciones. Este miedo se incrementa cuando interpretamos mal estos síntomas, porque pensamos que nos pasa algo catastrófico. Una persona que, por ejemplo, evita hacer ejercicio físico porque entonces siente palpitaciones y piensa que le va a dar un infarto. Pero es ese miedo a morir, ¿vale? Entonces, esos miedos básicos que hay detrás, primero tienes que identificarlos y luego hay que desafiarlos. Hay que trabajar con ese diálogo interno que tenemos y preguntarnos cosas como, ¿es realmente tan catastrófico esto que pienso? ¿Tengo pruebas que demuestren que va a ocurrir lo que estoy pensando? Por ejemplo, si crees que si fallo nadie me valorará, pregúntate cuántas veces he fallado y cómo reaccionaron realmente los demás, ¿vale? La clave es desafiar esos pensamientos y pensar en otras posibilidades. Y finalmente es importante que aceptes tus emociones, no luches contra el malestar, normaliza el hecho de sentir miedo como parte de ser humano, ¿vale? Usa
Puedes usar técnicas de relajación como el mindfulness, respiración, cosas que te ayuden a calmar el sistema nervioso, ¿vale? Pero necesitas aprender a trabajar tu mente primero. El resumen sería preguntarte si realmente es tan probable que ocurra lo peor, el peor escenario que tienes en tu mente. Mira, te voy a explicar 3 filtros que te van a ayudar, ¿vale? El primer filtro, es decir, tú coges esos miedos que te generan unos pensamientos y esos pensamientos los vas a pasar por estos 3 filtros. El primer filtro es el filtro de la evidencia. Es buscar la objetividad de tu pensamiento. ¿Realmente tienes evidencias 100% probadas de que lo que estás pensando va a ocurrir? ¿Realmente te has planteado todos los argumentos a favor o en contra de lo que estás pensando? Porque tú te lo crees 100%, pero a lo mejor si en lugar de dejarte ir con el miedo y con la emoción, te preguntas, a ver, ¿por qué tengo este miedo? ¿Realmente qué pruebas tengo de que este miedo es real? ¿Qué evidencias tengo a favor? ¿Qué argumentos? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Qué me ha pasado en el pasado que me hace pensar esto? ¿Me ha vuelto a pasar? ¿Cuántas veces lo he vivido? Porque a veces tenemos miedo a cosas que no nos ha pasado nunca. Por ejemplo, gente que tiene miedo a que les hagan un análisis de sangre y piensan que se van a desmayar, y a lo mejor cuando les preguntas jamás se han desmayado y tienen un temor a algo que nunca ha ocurrido, ¿vale? Entonces ese sería el primer filtro, el filtro de la evidencia. Segundo filtro, el filtro de la gravedad. Si ocurre lo que estás pensando, ¿es tan grave? Realmente, o sea, se trata de quitarle hierro. Si yo tengo miedo a quedarme en blanco en una presentación de trabajo, si me quedara en blanco delante de mis compañeros de trabajo, ¿sería tan horrible? Realmente, sí, puede que lo pase mal, que esté incómodo, pero al cabo de un año me acordaría, al cabo de 10 años, pierde todo el sentido. Entonces, si le quito la presión de la gravedad y me doy cuenta de que realmente tampoco pasa nada, ¿qué harías tú si un compañero tuyo se queda en blanco? ¿Estarías ahí pensando que es lo peor del mundo? O quizá tenías un pensamiento fugaz en ese momento, te haría gracia y al cabo de un rato te estás tomando un café en el bar y ya ni te acuerdas, ¿vale? Entonces, ¿es tan grave si ocurre lo que estás pensando? Y finalmente, el último filtro, el que a mí más me gusta, es el filtro de la utilidad. Y es pensar, esto que estoy planteándome, este miedo que tengo, ¿me sirve? ¿Vale? Porque si yo, por ejemplo, me preocupo porque le pase algo a mis hijos y estoy ahí comiéndome el coco y sufriendo y teniendo mala emoción, el que yo me preocupe va a evitar, va a ser útil, sirve para proteger a mis hijos, no nos sirve de nada. El que yo me preocupe, por ejemplo, continuamente de si me va a dar un infarto o que voy a perder el control o algo así, si me tiene que dar un infarto me va a dar, me preocupe o no. Es verdad que evidentemente si lo pienso, pues me ocupo, no me preocupo. Me voy al médico, me hago el chequeo y si me dicen que es ansiedad, es la mejor noticia, ¿no? Que te digan que es ansiedad porque entonces lo puedes controlar. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que a veces pensar de esta manera, o sea, ponerme nervioso antes de una presentación no me es útil porque lo único que hace es aumentar mi ansiedad y me hace sentir peor. Entonces no me está sirviendo este pensamiento, ¿vale? Entonces, aplicar estos 3 filtros para ayudar a descalificar los argumentos que están empujando a vuestros miedos, que están detrás de vuestros miedos. Por una parte hemos dicho que hay que identificar ese miedo, identificar el miedo básico que hay detrás de nuestros miedos, ¿vale? Porque solo poder nombrarlo ya nos va a ayudar. Y luego, todos los pensamientos que nos generan y que están
que dan vueltas a nuestra cabeza cuando nos tenemos que enfrentar a esos miedos, ¿vale? Todos esos pensamientos, pues los pasamos por los 3 filtros. Filtro de la evidencia, filtro de la gravedad y el filtro de la utilidad, ¿vale? Y el tercer paso sería aceptar tus emociones. La gente que tiene ansiedad no quiere estar mal, no quiere sentir emociones. Y esto no va a ocurrir porque somos humanos y siempre hay un momento en que vamos a sentir ansiedad o tristeza o alegría. A veces son emociones positivas, a veces son emociones negativas, pero nunca estamos emocionalmente planos todo el día. Entonces, ¿qué le ocurre a la gente que tiene muchos miedos internos? Que está continuamente escaneándose a ver cómo se siente y huyendo de esas emociones. Y no, lo que hay que hacer es aceptar las emociones. Soy humano, es normal que esta situación me ponga triste, es normal que esta situación me ponga nerviosa, es normal que esta situación me enfade, ¿vale? Luego vemos qué hacemos con esas emociones, pero de primeras vamos a aceptarlas, porque cuando no las aceptamos se magnifican. Entonces vamos a normalizar los síntomas, vamos a normalizar nuestras emociones. Pensar que las emociones negativas, las emociones desagradables, no significa que tú seas un fracaso como persona o que seas débil. Eso es la película que tú te cuentas, ¿vale? No eres un bicho raro, todo el mundo siente. Lo que pasa es que hay gente que sabe gestionar muchas emociones. Precisamente la diferencia es que como las acepta, pues impide que se magnifiquen, que crezcan. Entonces, normalizar emociones. Y después vamos a intentar buscar distancia de esas emociones. ¿Cómo lo hacemos? Pues entendiendo que tus pensamientos son solo pensamientos. Son opiniones, no son hechos. Y vamos a cambiar nuestro diálogo interno. ¿Cómo? Pues poniendo distancia. ¿Y cómo ponemos distancia? Pues hay que nombrarlos. En lugar de pensar, no puedo con esto, tienes que nombrar el pensamiento y decir, estoy pensando, tengo un pensamiento que me dice que no puedo con esto. ¿Ves la diferencia? No es lo mismo decir, no puedo con esto, a decir, tengo un pensamiento que me está diciendo que no puedo con esto. Así aumento la distancia con ese pensamiento. Por ejemplo, si estoy pensando, voy a fracasar en la presentación de esta reunión, pues para coger distancia lo decimos diferente. Vamos a decir, tengo un pensamiento que me dice que voy a fracasar en la presentación de esta reunión. ¿Veis? Pero no es lo mismo, porque entonces te das cuenta de que no es real. No es un fact, no es un hecho. No es voy a fracasar en la reunión, que es lo que tu mente te dice y te genera malestar. Sino, estoy teniendo un pensamiento que me dice esto, pero entonces luego yo puedo buscar un pensamiento alternativo. ¿Ves la diferencia, la carga emocional, cómo cambia? Por ejemplo, cuando piensas, no voy a ser capaz de controlar mi ansiedad. Pues de nuevo, para tomar distancia, nombro ese pensamiento. Estoy teniendo el pensamiento de que no soy capaz de controlar mi ansiedad, pero es una opinión, no es un hecho. Puedo hacer algo para cambiarlo. Y ya solo cogiendo la distancia te das cuenta de que es tu mente que te dice esto, no eres tú. ¿Entiendes? Es algo muy sencillo, pero verás cómo te va a ayudar un montón. Y luego expande tu malestar. O sea, imagínate que estos miedos que sientes, que estas emociones desagradables son como una ola, ¿sabes? Si tú luchas contra la ola, ¿qué pasa? Viene una ola enorme, tú luchas y explota, ¿no? En cambio, si tú entiendes, vale, esto es un malestar, estoy en un momento de crisis, de ansiedad, pero voy a permitir que pasen las olas, que pasen esas emociones, porque yo sé que empiezan y luego acaban. Entonces vas a fluir con ellas y vas a aceptarlas. Y entonces el sentimiento no va a ser de lucha, porque cuando luchamos nuestro cuerpo se prepara para ello y entonces ¿qué hace? Genera un montón de
síntomas fisiológicos que son la propia ansiedad. Te prepara para luchar, te genera palpitaciones porque necesitas que bombee más tu corazón, te falta el oxígeno porque tienes opresión en el pecho, porque hay más oxígeno en sangre, porque tienes que ir a las extremidades para que tú puedas luchar, ¿vale? En cambio, si tú te dejas ir por la ola, fluyes con la ola. Estoy teniendo una crisis de ansiedad. Esto tiene un principio, tiene un final. Y aceptas la situación, ¿vale? Expandes el malestar en lugar de querer huir de él. La cosa cambia. Pruébalo, verás. No es fácil, al principio, sobre todo si tienes un nivel de ansiedad muy alto, porque hay que hacer un trabajo, esto se entrena, ¿vale? No se consigue en un día. La idea es que conectes con lo que sientes sin juzgar, simplemente conecta con lo que sientes, dónde sientes ese malestar, en qué lado del cuerpo, si más a la izquierda o más a la derecha. Visualízalo de una manera diferente, sin juzgar, sin plantearte su significado. El observar el malestar sin añadir más pensamientos, sin cargarlo, va a ayudar que este se suavice. Y cuando todo esto lo tengas controlado, lo que tienes que hacer es comprometerte con lo que tú valoras, con lo que realmente te importa. Porque si para ti, por ejemplo, es importante prosperar en tu trabajo y para ello necesitas hacer presentaciones, hablar en público y ciertas cosas que estás evitando, necesitas comprometerte con eso, porque es lo que tú quieres. Si es algo que no te interesa, no pasa nada. Pero si te interesa, tienes que comprometerte. Entonces tienes que hacer una reflexión de realmente qué cosas están alineadas con tus valores y que tú estás evitando. ¿Qué cosas, si tú no tuvieras miedo, te gustaría hacer y que no estás haciendo? ¿Vale? Y no te rindas, porque la ansiedad es un sistema de protección. A corto plazo te sirve porque te hace evitar las situaciones, lo que hemos dicho, te hace reduce la ansiedad y te sientes mejor, pero a largo plazo te evita vivir la vida que tú quieres. Y eso no puede ser, porque luego eso te genera malestar peor, porque luego entras en depresión, te sientes triste, te sientes que eres infiel a ti mismo, no te relacionas con la gente que quieres de la manera que te gustaría, porque a lo mejor, yo qué sé, te gustaría irte a cenar o hacerle sorpresas a tu pareja o hacer escapadas y no las estás haciendo porque te generan malestar y miedo. Entonces eso no puede ser. Entonces hay que comprometerse con tu valor, con tus valores y comprometerse con las cosas que para ti realmente son importantes y contarte verdad. Si tú estás evitando situaciones, no digas, bueno, es igual, no pasa nada, puedo vivir sin esto. Si realmente es algo importante para ti, esto tiene solución, se trabaja. Esto que te he contado para enfrentarte a tus miedos internos, claro, es un vídeo cortito, es complicado, te puede dar pistas, pero tú necesitas trabajar continuamente. Entonces yo te pido, primero, si te ha gustado lo que te digo, si sientes que te sirve, pues te suscribes. Si conoces a alguien que le pueda servir, pues se lo mandas, ¿vale? Y cualquier pregunta, voy a leer todos los comentarios, todas las preguntas que me hagáis, o si queréis que hable de algo específico, pues me lo ponéis en comentarios y yo buscaré la forma, ¿vale? De contestaros y de daros todas las respuestas. Porque no puede ser que estemos viviendo en un mundo de sufrimiento emocional cuando realmente no nos está pasando nada grave, ¿vale? Hay que viajar, hay que trabajar, hay que entrenarse para conseguir la libertad emocional. Y no solo en Halloween, sino en toda tu vida.